Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, donde damos la palabra a artistas, políticos, personajes del mundo de las ciencias, de las artes y de la sociedad civil. Un grupo de investigadores, políticos y dirigentes de organizaciones internacionales han unido sus esfuerzos para reflexionar acerca de los desafíos, obstáculos y alternativas que se presentan a América Latina y el Caribe tras la pandemia de la COVID-19. La publicación de la nueva revista de Política, Cultura y Arte, con el título América Latina, mirar al futuro, recoge estas reflexiones. Coordinador de ese trabajo es Gaspar Estrada, politólogo, director ejecutivo del Observatorio Político para América Latina y el Caribe, el OPALC, del Instituto de Ciencias Políticas Sciences Po de París. Gaspar, bienvenido una vez más a esta Escala en París. Hola, Braulio, un saludo a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, un gusto tenerle con nosotros. ¿Cuál es el objetivo de la nueva revista de política que ustedes acaban de publicar? Bueno, la idea es bastante simple. América Latina siempre ha sido una región que ha suscitado el interés del expresidente del gobierno de España, Felipe González. Durante sus gobiernos, España y América Latina habían tenido pues una relación bastante fructífera. Él sigue teniendo un interés por la región y yo conozco al expresidente desde ya hace algunos años y él me invitó junto con su fundación a coordinar este trabajo, teniendo en cuenta que su fundación tiene un acuerdo de colaboración con esta revista y fue en el contexto de este interés común en los desafíos de América Latina tras la pandemia que surgió la idea de hacer una publicación que en el fondo haga un balance de la situación actual de la región y que también trace escenarios a futuro. Esta revista América Latina mirando al futuro, vamos a decir, se divide en 4 grandes capítulos, vamos a decir las 4 patas de una región donde las alternativas son inestabilidad, regresión económica, generalmente. Tenemos también el problema de la insatisfacción de la población y sobre todo la búsqueda de nuevas alternativas. Así es, yo creo que el problema central que presenta esta publicación, pues muestra una situación latinoamericana complicada después de la pandemia, con un escenario de desafíos institucionales fuertes, que esa es la primera parte, con democracias fatigadas, como lo dice Manuel Alcántara, uno de los autores de esta publicación, que también tiene desafíos en sus relaciones entre el poder civil y el poder militar, pero también una nueva generación de líderes, ¿no? Que es lo que yo explico en el primer capítulo, que traen una nueva agenda, que es fruto también de movimientos sociales, de movilizaciones populares y que contribuye a poner a América Latina digamos, adelante en algunos debates. Pienso, por ejemplo, en el tema de la despenalización del aborto, que ha avanzado en América Latina cuando vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos ese debate está retrocediendo. Entonces, yo creo que la situación no es totalmente mala, pero sí hay desafíos muy grandes, en particular en el tema de la desigualdad, que es el objeto de el segundo capítulo de este libro, con una serie de estudios muy buenos, me parece, de Diego Sánchez Encochea de la Universidad de Oxford, también del PNUD, que hacen un balance un poco de la situación y que hacen una serie de propuestas para ir más allá. A este propósito, Gaspar, de las 12 contribuciones que integran la revista, hay una constante en ellas. 1, se requiere un nuevo contrato social. Así es. 2, se requiere que Latinoamérica como tal continente busque un nuevo modelo de desarrollo. Son 2 elementos que se han venido, dijéramos, repitiendo desde hace años. ¿Qué es lo que está faltándole a esa región, a esos países, para que finalmente el nuevo contrato y el nuevo modelo puedan ponerse en marcha? Bueno, yo creo que lo que es necesario es construir las mayorías políticas, las coaliciones que permitan avanzar en un cierto número de temas que me parecen que son imprescindibles. Yo creo que el primero es la reforma fiscal. ¿Cómo hacer para que la región progresivamente vea disminuir sus índices de desigualdad y contribuir a que la economía funcione de una mejor manera? Cuando la renta está demasiado concentrada, pues eso inhibe
la productividad, el desarrollo económico, y eso justamente es el objeto de uno de los artículos de este libro. Y para ello, pues hay que construir mayorías políticas y el mundo académico tiene que salir un poco de su torre de marfil y buscar la sociedad para justamente alertar sobre estos temas, y ese también es uno de los objetivos de esta publicación y una de las, digamos, de los planteamientos que me hizo el presidente González cuando surgió la idea del libro. Gaspar Estrada, la mayoría de los países de América Latina, ustedes lo recuerdan, viven en lo que podríamos llamar un periodo de democracia de hace bastantes décadas ya, más de 3 décadas. Al mismo tiempo, esta es una democracia, un tipo de democracia endeble, frágil y sobre todo que sigue generando mucha insatisfacción. Sin duda. Y yo creo que ese es uno de los principales desafíos de la política y de los políticos en América Latina, cómo reconectar las élites con sus sociedades, las élites políticas, pero también las élites económicas. Y pues un buen ejemplo de ello es lo que ha estado sucediendo en Chile en los últimos años. Un país que en los años 90, 2000 era vendido como un modelo de crecimiento incluyente, ¿no? Pero que lo vimos inclusive antes de la pandemia con una serie de protestas, insatisfacción muy fuerte de la sociedad, y ahora con un nuevo líder, una convención constituyente que está ahí, pero que también enfrenta muchos desafíos. Entonces yo creo que hay que seguir eso con mucho cuidado, con mucha atención, pero también con una perspectiva positiva a futuro. Hacía referencia al tema de la desigualdad, que efectivamente el artículo de Diego Sánchez Sancochea insiste mucho en este terreno y avanza en una cuestión que no es nueva, pero que vale la pena repetirlo. Primero, de los 20 países con mayor desigualdad en el mundo, 10 son latinoamericanos. Brasil, Costa Rica notablemente, México aparecen en esta nefasta lista, si se puede llamar así, pero al mismo tiempo él insiste en una cosa: no es un problema económico, es un problema de decisión política combatir esta situación de desigualdad. Así es, y yo creo que Diego también insiste, y con mucha razón, en la necesidad de construir estas coaliciones políticas, estas mayorías, para poder transitar hacia sociedades más justas, y sobre todo que las medidas que se tomen para combatir la desigualdad tengan un impacto en el tiempo. Una de las críticas y una de las constataciones que hace Diego en su capítulo van justamente en ese sentido. Es decir, en los años 2000 se pudo pensar que la región mejoraba sus indicadores, ya sea indicadores de pobreza, pero también indicadores de desigualdad. Y lo que vimos en la década siguiente es que pues estos avances pues fueron muy rápidamente reversibles, ¿no? Y se perdió mucho en los últimos años, y con la pandemia pues todavía más. Entonces yo creo que un elemento que me parece es importante destacar es que estas reformas tienen que tener un impacto en el tiempo, y eso es un elemento muy importante para corregir esta desigualdad pues que es muy grande en América Latina. Quiero referirme a otro de los capítulos que llamó bastante mi atención, que es el papel de las Fuerzas Armadas, elaborado por Ruth Diamint. Ella insiste en una cosa que es bastante interesante. Efectivamente, tras las dictaduras militares que se vivieron en América Latina, los militares se retiraron, fueron hechos a un lado de la política. Y en los últimos años hemos visto una vuelta, incluso casi que triunfante, entre comillas, de esos militares. En Brasil, el presidente Bolsonaro ha nombrado varios ministros militares, pero sobre todo en Chile, en Bolivia, en Ecuador, los gobiernos hasta el 2019 recurrieron varias veces a los militares para calmar, para aplastar incluso olas de protesta que había en esa región. Así es, y no solo eso, sino que ya sea en gobiernos de extrema derecha como los de Bolsonaro, pero también en gobiernos de izquierda como el de López Obrador, las prerrogativas que se le han dado a los militares no han dejado de aumentar. En México hoy en día es el ejército que que construyó el aeropuerto de la Ciudad de México, que está a cargo de los puertos, que está a cargo de buena parte de las obras públicas, y por ende se plantea la idea, o la no pertinencia más bien, de este aumento de las prerrogativas de los militares en actividades civiles. Lo que más me parece es importante destacar en el artículo de Ruth Diamint es esta transición incompleta de los ministerios de defensa, que si bien han pasado por adecuaciones a raíz de la transición de gobiernos militares a gobiernos civiles, en el fondo
la estructuración interna de los ministerios no ha evolucionado realmente y sigue habiendo un componente militar muy fuerte, lo cual también impide la modernización de las Fuerzas Armadas a nuevos desafíos, a nuevas tareas, en un contexto en el cual también el mundo está cambiando y en el cual las Fuerzas Armadas latinoamericanas pues no se han actualizado suficientemente. Y el hecho de que precisamente no sea la sociedad civil la que controle esto. Y quiero referirme, usted lo hacía referencia al caso de México, porque llama la atención que efectivamente un gobierno que aparecía con un discurso que criticó la presencia militar, ahora haya militarizado una buena parte de la sociedad mexicana y que incluso vaya en contra de medidas que fija la Constitución. Esto es bastante sorprendente. Así es, y sobre todo porque va totalmente en contra del discurso del presidente López Obrador cuando era candidato a la presidencia. El hecho de cambiar la política de lucha contra el narcotráfico, que era un poco uno de sus ejes de campaña, pues dio pie a una gran continuidad en las políticas públicas contra el crimen organizado y que infelizmente han sido un fracaso en México, pero también en Colombia, pero también en el resto de América Latina, y lo cual plantea el hecho que se tiene que, me parece, que es también algo que digo en mi capítulo, cambiar un poco la estrategia de lucha contra el crimen organizado, y me parece que ya no hay que perderle el miedo a decirlo claramente. Gaspar, de manera breve, la corrupción, dicen ustedes, aumentó con la democracia y esto genera cada vez mayor insatisfacción. Durante la democracia la corrupción aumentó, es un poco fuerte, incluso para las principales víctimas, que es la sociedad civil de esos países. Sin duda, y ahora me parece que el tema de la corrupción hay que tomarlo con mucho cuidado porque es difícil medir la corrupción. Entonces hay una percepción de corrupción, pero es difícil poderla estimarla con cifras, con datos y poderla aterrizar. Yo creo que lo que hay que hacer es efectivamente tener programas, aumentar la transparencia y ser muy vigilantes en la ejecución del gasto público. Pero la corrupción no puede ser el alfa y el omega de una política pública. Yo creo que el principal desafío es reducir las desigualdades, proponer este cambio de políticas, construir las mayorías en los congresos para poder disminuir la desigualdad, disminuir la pobreza y reconectar a las sociedades con sus élites políticas y económicas. Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecer a Gaspar Estrada, que es el director ejecutivo del Observatorio Político para América Latina y el Caribe, el OPALC, del Instituto de Ciencias Políticas aquí en París, su presencia. Gracias, Gaspar, y enhorabuena por esta importante revista, esta importante contribución. A ustedes les damos una próxima cita aquí la semana entrante en otra escala en París.